amigos, estamos aquí invocados de nuestra historia, El Sabor del Patrimonio, en la 6ª temporada. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro último programa, que vamos a tratar sobre el maíz y el amaranto, que son unos viajeros sin equipaje. ¿Qué pasó con ellos alrededor del mundo? Así que por favor, acompáñennos. Bienvenidos a este 6º programa de 2013 de Evocados de nuestra historia. Hoy, como lo ha dicho Yapsi Arias, trataremos de 2 viajeros que anduvieron por el mundo sin equipaje. Ya verán por qué decimos esto, que son el maíz y el amaranto. Pero además haremos referencia a otro viajero que no viajó tan lejos, de manera más limitada, que es el alga espirulina. Esto está en el contexto de que estamos tratando de presentar a ustedes cuál ha sido el destino de productos domesticados en México y Centroamérica en sus viajes alrededor del mundo y cómo han sido adaptados por otras cocinas. Hoy, para hablar de este tema, tenemos 2 invitados muy estimados, una de ellas ya con varios pasos por este programa, que es la doctora Emily McClung de Tapia. Ella es arqueóloga y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y el maestro en Ciencias Biológicas, Cecilio Mota Cruz, que es analista del Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados de Conavio. También una persona con mucha experiencia sobre los productos que hay en nuestro país y las modificaciones que han ido sufriendo. Entonces, lo que hoy intentamos es presentarles a ustedes, en primer lugar, algunas ideas muy generales sobre cómo se concebía en Mesoamérica el maíz y el amaranto y qué pasó con ellos a partir del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. Hablaremos un poquito del nixtamal, porque justamente este maíz tan nuestro que viaja por el mundo no se llevó en su equipaje al proceso de nixtamalización y ya veremos lo que pasó. Hablaremos del huautli o amaranto, muy utilizado otra vez en nuestros días, pero que dejó de utilizarse, y trataremos de lucubrar un poco por qué esto ocurrió. La espirulina y el éxito que ha tenido en Oriente, particularmente en Japón, y un último producto que está en espera de que volvamos a verlo con los ojos cariñosos que se le vio en tiempos mesoamericanos, que es la chía. Les recordamos que estamos a su disposición en los teléfonos, en los correos electrónicos que van a aparecer en su pantalla. Nos interesa mucho que ustedes nos llamen, que ustedes se comuniquen con nosotros, que nos hagan preguntas, que nos hagan comentarios. Como el programa va a estar accesible fuera de este momento en que lo estamos elaborando, usted puede de cualquier manera escribirnos al correo electrónico, y toda persona que nos escriba al correo electrónico recibirá a cambio el recetario que Cristina de Palacio prepara específicamente para estos programas. Este recetario y todos los de esta serie están muy interesantes porque reflejan en recetas de otros países el uso de nuestros productos en cocinas tan diversas como la de Tailandia, la de China, etcétera. De tal manera que creemos que este recetario les va a gustar, y simplemente lo piden ustedes y por medio del internet lo recibirán tranquilamente en su casa. De tal manera que por favor no dejen de escribir, no dejen de hablar, y incluiremos al final sus preguntas o comentarios en el programa. Bueno, pues entonces ahora ya podemos entrar con nuestros colegas para hablar primero de este aspecto tan general pero tan importante, que es el maíz. El maíz indudablemente es, como le llamaban en tiempos mesoamericanos, nuestra carne. Es el producto fundamental. Pero ¿qué pueden decirnos ustedes sobre cómo era visto en la cosmovisión mesoamericana? Bueno, yo creo que el maíz tenía un papel fundamental alimentario, obviamente, pero al mismo tiempo su importancia se reflejó en este valor que se dio. Se observa en el registro arqueológico la presencia de maíz en ofrendas, en pintura mural, en contextos que no son cotidianos, o por lo menos no cotidianos por la mayoría de las poblaciones de aldeas e incluso zonas urbanas en la época prehispánica, y es claro que tuvo un significado mucho más allá de la posibilidad de proporcionar alimento.
y yo creo que es algo que no podemos conocer del todo, salvo haciendo analogía a partir de los conocimientos de los cronistas del siglo XVI, pero tratamos a través de estudios arqueológicos de restos de plantas reconstruir en la medida de nuestras posibilidades su valor. Y es evidente que está presente, como mencioné, en ofrendas asociadas con entierros, no con la frecuencia que quisiéramos encontrarlo, pero sobre todo ese es un problema de conservación arqueológico y se está estudiando esta cuestión. Bueno, justamente el laboratorio de la doctora McClung tiene una gran cantidad de restos de materiales biológicos que se encuentran en las excavaciones arqueológicas, y ella tiene ejemplares de pequeñas mazorquitas de maíz, de las más sencillas y primitivas, después una gran cantidad de pólenes, y últimamente en su laboratorio están estudiando también los almidones del maíz que quedan en los metates y quedan en otros utensilios, de tal manera que ella es la que está ofreciendo ahora un panorama muy general de la utilización del maíz, en qué momento se toma, se va domesticando, etcétera. De tal manera que hay una cosa muy valiosa que está haciendo nuestra universidad. A Cecilio le preguntaría yo de la nixtamalización. ¿Qué nos puede platicar de la nixtamalización? Porque es un proceso tecnológico muy importante para nosotros, hoy en día todavía, proceso antiguo, pero que hoy sigue teniendo un valor, pero que sin embargo no se exportó, es decir, sino hasta recientemente, que hay empresas grandes que producen maíz nixtamalizado en todo el mundo, pero se fue sin la nixtamalización. Sí, doctor, en efecto. Voy a hacer un poco de énfasis en la importancia del maíz en la época prehispánica. Nomás agregando un poco lo que comentó la doctora. Es impresionante cómo una planta llega a encumbrarse, no solamente porque forma a los grupos mesoamericanos, a nuestros antiguos que nos preceden pues en Mesoamérica. Es la fuente energética básica de las culturas que alcanzaron un alto desarrollo aquí en esta región del mundo. Entonces, no solamente de un alimento energético fundamental se queda ahí, sino que se encumbra como una de las deidades muy valiosas, importantes en Mesoamérica. O sea, desde los olmecas hasta los mexicas, en las diferentes culturas vemos manifestaciones del maíz, no solamente como alimento básico, sino como una deidad, algo que es muy, muy apreciado y muy valorado en las culturas antiguas. Eso tiene que ver porque desde luego es nuestro alimento básico y se desarrollan muchas formas de cómo aprovecharlo. El maíz lo podemos consumir, a diferencia de otros cereales, en diferentes etapas fenológicas. O sea, desde que está tierno el maíz, desde cuando está en jilote, a medida que va madurando, cuando es en elote se consume mucho, cuando está camagua, como le llaman algunas regiones, es otra forma de que se puede aprovechar sobre todo como tlaxcales, que se le llaman en algunos lugares, son unas tortillitas o memelitas dulces, y después llega ya cuando está en grano maduro. Y aquí el proceso que permite multiplicar los tipos de usos, sin dudas, como usted lo apuntó, la nixtamalización, que es el aprovechamiento del maíz mediante su cocimiento con agua y cal. Que esto permite que, por una parte, primeramente se ablande la cascarita que rodea el grano, que es una de las limitantes en muchos cereales, no solamente en el maíz, que a veces limitan su aprovechamiento. Entonces, al quitar esta cascarita, al ablandarla con la cal, se permite aprovechar mejor el grano, se obtiene la masa, que es como, es un producto muy sano, maleable, y que las manos de las mujeres mexicanas han hecho una infinidad de platillos. Es lo que yo llamo una plasticidad culinaria, no se puede utilizar para muchas cosas. Sí, se han documentado por lo menos 600 tipos de usos del maíz. En México seguramente los hay más. Y como usted lo apunta, es un proceso que el maíz en sus travesías hacia el mundo no lo llevaron. O sea, el maíz se movió más como forraje o como uso a veces emergente, sobre todo en Europa, cuando las hambrunas o problemas de abastos de los granos básicos y de alimentos en Europa no fueron suficientes. Entonces el maíz entró
alimentar sobre todo a la población posiblemente con menos recursos. Y ahora es un alimento importante en varias regiones de Europa. Ahora, en el pecado llevaron la penitencia, porque resulta que cuando el maíz se consume sin la nixtamalización, falta una cosa muy importante, que es la transformación de un precursor en una vitamina, y entonces quienes consumen maíz sin nixtamalizarlo padecen una enfermedad por deficiencia de una vitamina del grupo B, que fue descubierta de hecho en España, no en México, porque en México no existía, porque se nixtamalizaba el maíz. Entonces es interesante ver cómo el no haberse llevado el proceso completo, pues resultó dañino, ¿no? Entonces ahora a Emily le quisiera yo preguntar, ¿qué es el huautli? ¿Qué es el amaranto? Porque esto es algo que tú has estudiado muy bien y que nos puedes platicar algo sobre su uso en la época prehispánica. Bueno, el huautli es una planta conocido por la producción de semillas que actualmente se fabrica se come solo y se come en harina y muchas otras formas de preparar, pero lo más conocido en nuestro medio cotidiano es la alegría. Honestamente no conocemos la antigüedad real de la preparación de alegría, pero el amaranto, el huautli, en cuanto a la utilización de sus semillas, evidente tiene una antigüedad muy, muy grande en México. Se ha recuperado de contextos en el Valle de Tehuacán, en el sur de Puebla, alrededor de hace unos 8 o 9 mil años. Entonces es una planta que tiene es una historia realmente, una prehistoria muy, muy larga. Y la otra cosa que es muy interesante, que no podemos documentar a través de registros arqueológicos, es el uso de su follaje, que se ha detectado sobre todo por las investigaciones de la doctora Cristina Mapes, que la utilización del follaje ofrece un alimento sumamente rico y sabroso. Toda la historia culinaria de esta parte del amaranto está siendo conocido cada vez más y promovido cada vez más. Pero aparte el huautli aparentemente tuvo también una importancia ritual en la época prehispánica que se documenta sobre todo en los comentarios de Sahagún, en donde se ha dado pauta a esa, bueno, hay otros cronistas que también lo señala como un alimento del diablo, ¿no? Porque se utilizaba en la producción de tamales asociado con una fiesta determinada. Asociada a esta fiesta se dice que había prácticas de sacrificios y de que se utilizaba la sangre humana para la preparación de estos tamales. Si es realmente cierto, pues jamás sabremos, pero está ponemos en categoría de leyenda esa tradición en la época mexica, pero en realidad más antiguo no tenemos evidencia de la forma en lo cual se utilizaba. Hay semillas registradas en sitios arqueológicos, pero es todo lo que tenemos. Desafortunadamente tampoco tenemos evidencia clara para la forma que fue preparado a través de su asociación con cierto tipo de vasijas, con fogones, aunque sí es presente en fogones y presente en áreas de almacenaje. Pero como se come la semilla, también en el registro arqueológico no es sorprendente que no encontramos más cantidad, aunque ha habido algunas excepciones también. Hemos encontrado depósitos bastante abundantes. Bueno, justamente mencionó la doctora McClung a la doctora Cristina Mapes, y ahora vamos a un video que nos hizo favor de hacer la doctora Mapes, donde seguramente extenderá la información al respecto. Y volveremos dentro de un momento. Bueno, lo primero que hay que decir es que el amaranto es una planta originaria de México. Es una planta que desde tiempos prehispánicos fue ampliamente utilizada y que está representada en numerosas fuentes históricas, códices, y que los cronistas relataron cómo se utilizaba en aquellos tiempos. Lo nombraban bledo porque
hicieron una semejanza con una planta en España. El amaranto formaba una parte muy importante de los tributos que estaba a la par que la chía, el maíz, el frijol. Su forma de utilización fue en la elaboración de tamales, de atoles, de tortillas. El amaranto jugó un papel muy importante a nivel ritual. La planta tiene coloración roja, que es muy apreciada y en diversas ceremonias. Y en aquel entonces se hacían toda una serie de ceremonias donde se ofrecían a sus dioses, hacían una pasta con el amaranto, el famoso sual, que era utilizado en todas estas fiestas. Hacían figuras como el dios Huitzilopochtli, en tamaño así, casi como ser humano, donde en las ceremonias se ofrecía, al final de la ceremonia que se le ofrecía a Huitzilopochtli, se repartía entre todos los gente que estaba acudiendo a esta ceremonia. El amaranto tuvo mucho que ver con la petición de lluvias. Se elaboraban también cerros, porque los cerros se consideran algo mágico, algo que se sigue ofrendando mucho, porque los cerros son el inicio y donde va a haber agua. Entonces el amaranto estuvo asociado con todas estas fiestas de petición de lluvias, y lo interesante es que en la actualidad se siguen llevando a cabo estas ceremonias, por ejemplo en la montaña de Guerrero. Los etnohistoriadores han visto que se hace en abril, por ejemplo, toda una fiesta donde es una reminiscencia de lo que fue en tiempos prehispánicos. Es increíble que después de tantos años se siga llevando este tipo de actividades cuando es la petición de lluvias para una buena cosecha. Sí se consume el amaranto en las comunidades rurales y también en la ciudad, aunque no en las mismas cantidades. Y es importante señalar que habría que hacer mucho mayor labor tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, porque realmente no hay un conocimiento acerca de todo el valor nutricional que tiene el amaranto y la versatilidad en cuanto a producción de alimentos. Muchas veces la gente pregunta, bueno, sí, pero ¿cómo lo preparo? No tiene información. Y en muchas comunidades no tienen la información precisa de la importancia del cultivo. Cuando hacemos exploración etnobotánica, que hacemos tantas preguntas acerca del cultivo y de la planta, la gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué tanto interés? ¿Por qué tanta pregunta? Y cuando uno les explica los valores nutricionales que tiene esta planta, realmente quedan maravillados y nos comentan, es que nosotros no sabemos eso. Bueno, el amaranto por muchos años fue realmente abandonado, es la palabra. Si vemos el amaranto, tiene en promedio un 17% de proteína, comparado con el trigo que tiene un 12% y el maíz 10%. Pero no solo eso, la calidad de la proteína es muy buena. Se asemeja a la proteína ideal, que es la caseína. Pero no solo eso, que nuestro cuerpo lo asimila de una manera, porque muchas veces hay proteína, pero no la podemos asimilar. Entonces esto hace que desde el punto de vista proteico sea importantísimo. La otra aspecto importante es que su cantidad de lisina, que es uno de los aminoácidos que forma parte de las proteínas, es muy alto. La lisina se le ha puesto mucho interés en los últimos años porque se encuentra asociada con la memoria. Lo interesante es cómo nuestros antepasados pudieron combinar todos estos productos de la milpa, donde unos aportan unos elementos y otros, y se logra una dieta muy, muy adecuada. Pues así ven ustedes el valor y la importancia que tiene el amaranto para el futuro de nuestro país.
Sin embargo, hay que señalar algo, que estas 3 semillas de las que hablaremos hoy, maíz, amaranto y chía, eran muy apreciadas en la época mesoamericana, al grado de que había trojes, es decir, lo que llamamos en México cuescomates, donde se guardaban, se almacenaban un tiempo y después se volvían a distribuir para evitar justamente las hambrunas. Era lo que llamaríamos hoy elegantemente seguridad alimentaria, ¿no? Pero formaban estas 3 semillas y otros productos, desde luego, no podemos olvidar el frijol y tantos más, pero eran realmente muy importantes. Entonces, lo que yo quisiera que ahora me comentaran es un poquito más sobre el maíz. Es decir, el maíz es una planta maravillosa, como ya lo dijo el maestro Cecilio, se da en muchas partes, pero además tiene un papel muy delicado en la cocina. Es decir, el ejemplo que yo siempre doy es, a nadie se le ocurre hacer pozole con maíz palomero o hacer palomitas con maíz cacahuacintle, es decir, tiene indicaciones. ¿Pueden hablarnos un poco de esto y después tal vez ampliar a qué ocurre en otras partes del mundo? Sí, sin duda, la forma en cómo se seleccionó esta plasticidad genética que tiene el maíz para diferenciar múltiples tipos de maíz para diferentes aprovechamientos. Como usted lo menciona, el pozole, pues sin duda tiene que ser un maíz grande, harinoso, pero no solamente tenemos el pozol blanco, un maíz blanco, sino también, por ejemplo, tenemos pozoles con maíces rojos en el occidente, o incluso se tienen reportes de que se usan unos tipos de maíces negros también para pozoles, y cada región de México tiene sus maíces pozoleros. Por ejemplo, la zona de Guerrero tiene un maíz ancho grande, tan grande como el maíz gigante del Cusco, que se considera el más grande, pero este es especial para pozole, o sea, revienta, es una flor muy bonita. En el centro, pues el cacahuacintle, que ahorita está en casi todos los puestos, no solamente para pozol cuando ya es maduro, sino que como elote es una delicia, porque es un maíz blandito, grande, dulce. Si nos vamos al occidente, como le mencionaba, ahí podemos comer un pozole con maíz rojo, que es lo que llamamos elotes occidentales. Es un maíz grande también, pero rojito. O en el norte, que consumen un maíz que se llama blando de Sonora, la raza blando de Sonora, que lo usan para su menudo norteño. Así, para cada región del país tenemos múltiples tipos de maíz para diferentes usos. Y aunque usted dice no se puede hacer pozole con el palomero ni las palomitas con el pozol, pero los dos revientan. Claro. Con diferente método, claro, revientan, y entonces esta forma de utilizar diferentes tipos de maíz y aplicarle un proceso distinto permite tener incluso un producto similar, pero que tiene un gusto diferente, y a partir también de tipos de maíces diferentes. Y claro, ahí el ejemplo que yo creo que más claro son las tortillas. Es decir, las tortillas necesitan maíz para ellas, y además en distintas partes del país hay distintos maíces para distintas tortillas. Por ejemplo, tal vez pueda hablarnos del caso Oaxaca, con las tlayudas y todo esto, que son maíces distintos a la tortilla habitual, ¿no? El maíz casi se puede usar, los mismos tipos de usos se pueden aplicar casi a los diferentes maíces que hay, pero sí hay unos que tienen ciertas propiedades o son mejor su preparación y su elaboración para ciertos tipos de usos. Sin duda las tlayudas están asociadas más a un tipo de maíz que se da en los valles centrales de Oaxaca, que se llama la raza bolita, pero casi con cualquier tipo de maíz podemos hacer tortillas grandes, pero ahí ese tipo de maíz y la forma y tecnología y habilidad que tienen las señoras de esa región para hacer unas tortillotas, pues permite tener esa tortilla que nos gusta tanto, que no es blandita. Precisamente el nombre tlayuda quiere decir que es tlayudo, que es medio corrioso. Entonces tenemos una tortilla medio corriosa, grande, que permite pues hacer esta preparación con ya todos los ingredientes que llevan las tlayudas ahí en Oaxaca. Incluso, por ejemplo, hay cosas que los que consumimos tortillas no pensamos en ello. Por ejemplo, lo que es muy importante es que una tortilla tenga lo que se llama correa, es decir, que no se parta. Y muchas veces ve uno que se hace un taco y acaba uno con una lasaña, ¿no? Acaba uno con capitas porque se partió la tortilla. Entonces,
ya los que saben hacer tortillas conocen qué tipo de maíz les funciona para esto, ¿no? Y para muchas otras cosas. Cuáles duran más tiempo, cuáles se enmohecen más, cuáles son mejores para hacer tostadas, en fin. Lo que quiero recapitular es que estos usos son importantes porque vienen de una larga tradición de conocer muy bien las calidades de los diferentes tipos de maíz. Pero platícanos un poco de otros usos de diferentes variedades de maíz, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos, por supuesto, se estableció una tradición fuerte en el suroeste del país, desde que el maíz migró junto con poblaciones que se movían a través del norte de México y el sureste de Estados Unidos, y ahí también se desarrollaron diversas variedades que reflejan las condiciones ecológicas propias de diferentes partes del país. Pero allá no se utiliza, por ejemplo, la nixtamalización. Ahora actualmente hay maíz molido comercial, pero no se prepara como aquí. Y la tradición de maíz en la comida norteamericana es basado en el grano, en la utilización del grano, tanto el equivalente de los elotes. Sin embargo, se come con mantequilla, por ejemplo, con otras preparaciones. Se hace un pan de maíz con base también en el grano amarillo. Y se come un maíz llamado en inglés hominy, que es parecido al cacahuacintle y hervido, molido, y es un alimento muy tradicional en el sur de Estados Unidos para los desayunos. Entonces se ha desarrollado mucho menos variedad de lo que se acostumbra aquí, pero sí hay una tradición que evidentemente viene de su evolución cultural a través de los milenios y los siglos, pero que tiene sus raíces en la llegada del maíz a lo que era el territorio de los poblados tradicionales del sureste en su momento. Pues continuaremos hablando de esto porque es momento de ir a una pausa. Les invitamos a que aprovechen esta pausa, nos envíen mensajes, nos hagan preguntas, comentarios, y dentro de un momento volveremos a estar con ustedes con este tema tan interesante de cómo han viajado el maíz, el amaranto, la chía y la espirulina por el mundo. Pues en su pantalla aparecerán nuestros teléfonos, el correo electrónico, la dirección en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde nos pueden ver ustedes ahora o cuando quieran. Si es YouTube, pueden ustedes abrirlo cuando lo deseen. Lo importante es saber que estamos a su disposición para preguntas, comentarios, aún sean fuera del momento en que este programa se está transmitiendo en vivo, y que las personas que nos escriban recibirán a cambio un recetario preparado ex profeso para acompañar este programa, hecho por Cristina de Palacio, donde encontrarán recetas de cómo han sido aprovechados los productos de los que estamos hablando hoy en las cocinas del mundo. Pero aquí surgió un asunto muy interesante, los nombres del maíz. ¿Era maíz en la época prehispánica? ¿Así se le llamaba o cómo se le llamaba? Pues aquí en la cultura náhuatl, la mesa central, en el centro de México, era cintle. Cintle es grano. Y de hecho, por ejemplo, la planta de la que deriva la llamamos teocintle, que es grano de Dios. Entonces el maíz ya es solamente el grano, pero el grano ya para todos, para los seres humanos. ¿Y el nombre maíz de dónde viene? El nombre maíz, que yo entiendo, viene de Haití, de la lengua taíno, del área de las Antillas, y se adoptó por los españoles. Y cuando llegaron aquí no adoptaron el nombre
náhuatl o de cualquier otra cultura de las mexicanas, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, si puedo. ¿Cuál es el origen del término tlaoli? Tlaoli. Para el maíz. Eso refiere Francisco Hernández, en los documentos del siglo XVI lo refiere como tlaoli. Sí, bueno, no sabría decir el origen. Lo preguntaremos a los expertos. Sí. Pero platícanos un poco del nombre en inglés, corn. En inglés se refiere al maíz en general como corn, tanto la planta, sus derivados, la mazorca, los granos, y el nombre aparentemente es de origen europeo. Y en Europa se refiere tanto al maíz como otros granos como corn. Y en general el corn se refiere a granos utilizados para alimentar el ganado y otros animales domésticos. Entonces, pues yo supondría que es una introducción en Estados Unidos propiamente a partir de la colonia, en donde los colonizadores trajeron sus costumbres ya de Europa, por lo menos prácticamente medio siglo después de la introducción del maíz a Europa. Realmente la utilización en círculos, entre comillas, científicos, en inglés es maize, derivado de maíz, porque para hacer esa distinción, para darle la importancia al maíz como planta sin confundirle con otras plantas, en discutir su origen, su domesticación, toda la adaptación y diversificación que ha experimentado tanto en México como otras partes del mundo y en Estados Unidos. Entonces, la utilización de maíz con una E al final es la forma que actualmente usamos para diferenciarlo en inglés y no confundir con otros granos que tiene un concepto más generalizado. Bueno, aquí viene una pregunta del público donde preguntan qué papel tuvo el maíz a finales del siglo XVIII. Pues yo creo que el mismo que tiene ahora, ¿no? Es decir, la única cosa apasionante de la historia del maíz en México, o sea, hay muchas cosas apasionantes, pero esta a la que me quiero referir, es que en un momento dado, pero esto fue en 1690 y tantos, en que hay escasez de maíz, es cuando el pueblo se rebela por la falta de maíz y quema lo que era el Palacio Virreinal, es decir, lo que es hoy el Palacio Nacional. Fue una rebelión tremenda y por la sospecha de que no iba a haber maíz, entonces de tal manera que es un producto básico que verdaderamente, por decirlo así, hemos defendido con nuestra sangre, ¿no? Su existencia. Ahora nos toca hablar de otro producto muy interesante que es la espirulina. Este es un producto que prácticamente hoy es poco conocido en México. Es el alga que crece en las zonas donde hay agua más o menos estancada, en los lagos, etcétera. Lo interesante es que en la época prehispánica esto se tomaba con redes, se secaba y se vendía como una especie de queso, el tecuitlatl. Pero también es como tantos productos que quedaron desapercibidos, pero en la segunda mitad del siglo XX se redescubrió, se vio que tenía ciertas propiedades y ahora tiene éxito la producción de espirulina, no tanto en México sino en otros países. ¿Podrías platicarnos algo sobre esto? En realidad, es a partir de los documentos del siglo XVI y registros etnográficos, descripciones en épocas posteriores que se tiene conocimiento del uso de la espirulina. Es algo que en la época prehispánica, antes del siglo XVI, no hay ninguna seña, es algo que como si hubiera aparecido milagrosamente, pero evidentemente el conocimiento de su manejo que se registra en el siglo XVI por los cronistas españoles indica que tiene una historia larga. Mientras se mantienen los ecosistemas en el centro del país, yo no sé si en otros sectores, en otras zonas, por ejemplo, del eje neovolcánico, en los lagos,
lagos pudiera haber existido spirulina o alguna otra especie parecido. Sin embargo, ya a partir del momento del drenaje de los lagos del centro de México, pues ya el destino de spirulina está determinado en cierta forma y se mantuvo su recolección de manera muy limitada en épocas más recientes, pero desafortunadamente es algo que los cronistas nos comentan, pero no tenemos forma de constatar su historia en épocas previas. ¿Quisieras agregar algo a esto? Me llama la atención que los grupos que se centraron aquí en el Valle de México supieron aprovechar los diferentes ambientes que había en la cuenca y los diferentes productos que podían encontrar en esos diferentes ambientes. Entonces el aprovechamiento de esta alga, que usted como lo menciona, el nombre náhuatl tecuitla es como algo un desperdicio de una piedra, algo así. Entonces ellos en realidad lo ven como un recurso muy importante y de hecho, por lo visto, como alimento, con propiedades nutricionales es muy valioso. Entonces pudieron aprovechar todos estos diferentes recursos disponibles en la cuenca, tanto este tipo de algas como las sales que habían aquí, los quelites, los peces, las aves. De productos minerales, el tequesquite, por ejemplo, la cal, en fin, muchas cosas. Bueno, para hablar un poco más de spirulina hemos invitado a la química Beatriz Beltrán Brauer, que es gerente técnico de un laboratorio muy importante para la industria que es Cencon, y nos hablará justamente de la espirulina y nos ilustrará al respecto. El alga espirulina es una microalga que se desarrolla en lagos de baja profundidad, en climas templados y con características del agua de alta salinidad y alta alcalinidad. Las crónicas y los códices prehispánicos hablan de que los aztecas la solían recolectar del lago de Texcoco. La forma como la recuperaban era utilizando redes o palas y después la ponían a secar al sol. Posteriormente la tostaban y formaban con ellas unas especies de panes o tortas denominadas obleas. También la pulverizaban y la utilizaban como condimento en sus alimentos. A este alimento de origen natural le llamaban tlacuitlatl o acuitlatl. Tlacuitlatl significa excremento sobre las piedras y acuitlatl significa lodo impregnado. Esta recolección no nada más era para su consumo, sino también lo utilizaban en sus trueques comerciales. Se sabe que los mayas también la consumían y otros pueblos mesoamericanos como en Perú. En cuanto a la producción industrial de la alga espirulina, sabemos que alrededor de los años 50 en México se restableció su consumo por los mismos pobladores del área de Texcoco. Posteriormente, en los años 70, la empresa Sosa Texcoco, en combinación con técnicos del Instituto Francés de Petróleo, implementaron un proceso para su obtención, para su transformación y deshidratación, de tal manera que obtenían el alga espirulina en polvo, tabletas o cápsulas, las cuales eran consumidas a nivel nacional y también para exportación a Estados Unidos, a Europa y a Japón. Con el tiempo, las propias empresas americanas y también japonesas establecieron sus plantas productivas de esta alga. Cabe aclarar que en Japón el 25% de su dieta está constituida por algas y por tanto el alga espirulina es un muy buen complemento de su dieta. La forma como la consumen es forma directa o combinada con sémola para formar pastas para acompañar sus alimentos. Una vez deshidratada, el alga espirulina contiene un importante contenido de proteína, entre un 50 y 70%, siendo el 57% el valor promedio. La importancia de esta proteína es su contenido de aminoácidos esenciales. Contiene
el 80% de los aminoácidos esenciales requeridos por el organismo y en una cantidad interesante. Como otras características nutricionales de la espirulina tenemos su contenido de vitaminas, en especial de la vitamina B12 y otras del complejo B. También contiene minerales de importancia como es el calcio, el magnesio. Contiene además clorofila, carotenoides, en especial el betacaroteno, y una serie de microelementos muy importantes como suplementos alimenticios. Bueno, ya que vieron ustedes lo que es la espirulina y el valor que está adquiriendo, vamos a hablar de otro producto casi olvidado en México, que es la chía. La chía, ustedes la conocen fundamentalmente porque se le pone al agua de limón para hacer agua de chía, suelta un mucílago, es refrescante. También la han visto ustedes utilizar en unos borreguitos que se hacen de barro bastante crudo, muy poroso. Se le pone encima y con la humedad comienza a brotar la chía y parece que el borreguito tiene lana, color verdoso, y se ven muy bonitos. Pero antes de darles las palabras a nuestros invitados, quiero decir que yo espero que volvamos a consumir chía, porque los colegas y amigos del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Armando Tovar y su equipo, entre ellos la doctora Nimbe Torres, están demostrando claramente los beneficios enormes que representa el consumo de chía y otros productos, pero incorporarlos a la dieta para el control de diabetes, de colesterol, de tantas cosas. De tal manera que es un producto que ya nos explicarán nuestros invitados qué contiene, pero que espero que esté muy pronto otra vez en las mesas de todos nosotros por el valor tan importante que tiene para nuestra salud. Entonces, ¿qué cosa es la chía? Pues la chía es una semilla de una planta que es de la familia de las labiadas, se llama así. Es una familia muy diversa aquí en México. Tenemos muchas flores, sobre todo se distingue por unas flores muy, muy grandes y muy vistosas, y la chía es una especie dentro de esta familia. Lo interesante es que, al igual que, como lo menciona la doctora Mapes, las culturas mesoamericanas supieron aprovechar diferentes recursos de un ambiente que aquí en México le llamamos la milpa, donde se siembra maíz, y hay muchas especies que acompañan este cultivo, y entre ellos los amarantos, los frijoles, los chiles, y la chía también está en este grupo de plantas. Entonces se supo aprovechar esta planta, esta semilla, de tal grado que pues era importante en la época prehispánica. Se hacían, incluso documenta por ahí el padre Sagún, chiampinoli, o sea, pinole de chía, que era una especie ya se hacía un tipo de agua, para hacer un pinole con agua, que era el que se ofrecía sobre todo en las fiestas, cuando se hacían ceremonias, se invitaban a mucha gente, era lo que se ofrecía como alimento, un alimento importante. Entonces vemos que desde ese entonces la chía era importante. Al parecer, como que también, al igual que el amaranto, hubo un lapso en el que no fue tan relevante, y ahora vemos por su contenido de omega 3, contenido de vitaminas, sus beneficios en la alimentación, y yo supongo que en la flora intestinal, entre otros beneficios, está recobrando importancia este alimento, que ya lo era, ¿no?, en la época prehispánica. Ahora, ¿cómo se encuentra chía en los registros arqueológicos? Hay evidencia de chía en el centro de México en el periodo formativo, en aproximadamente unos, ¿qué será?, entre 800 a 500 años antes de nuestra era. No muy abundante, pero de nuevo, si la semilla es lo que se consumía, no es sorprendente que no hay mucho. Pero cabe señalar que, partiendo de nuestro conocimiento a partir de los cronistas del siglo XVI, sabemos que la chía tenía un significado ritual muy importante, y está asociado con el agua, y está asociado con Tlaloc y con los tlaloques, y se utilizaba para, entre otras cosas, para pintar la cara de imágenes de Tlaloc en ceremonias. Y hemos encontrado
en contextos ceremoniales, por ejemplo en Teotihuacán, en ofrendas, entierros, adentro de la pirámide del Sol, hay evidencia de chía en asociación con estos contextos, lo cual ilumina nuestra idea de su importancia ritual y su gran historia más allá del siglo XVI. Pero por otro lado, los cronistas nos menciona otra cosa interesante, mencionó el maestro Chianpinole, y esto se documenta que se utilizaba, por ejemplo, cuando en las expediciones de guerreros mexicas lo llevaban en polvo y le preparaban con agua en los viajes, porque le daba una fuerza tremenda a los individuos para continuar con sus actividades. Y entonces, entre otras cosas, sí se tiene una idea de su significado ritual, y se ha también sufrido un abandono semejante a lo que aparentemente ocurrió con el amaranto, ¿no? A esto que dices quiero señalar algo que creo que al público le puede interesar. Nos impresiona mucho hoy las bebidas instantáneas. Voy y compro un sobrecito de lo que ustedes quieran, un refresco de naranja, café, lo que quieran, lo mezclo con agua y decimos, ¡qué maravilla! Y está. Bueno, esto existía en la época prehispánica. Si lo que acabas de decir, tostar la chía, hacerla polvo, llevarla en un recipiente y después mezclarlo con agua, pues era lo que hemos llamado un alimento bebida energético, con nutrimentos y de suma utilidad, que nos lleva a otra reflexión muy interesante de cómo en México se distinguían muy bien las comidas húmedas de las secas. Es decir, por ejemplo, una tostada es algo seco, que dura mucho tiempo, que puede viajar, que se puede llevar, a diferencia de una tortilla recién preparada, que pues a lo mucho dura un par de días antes de ponerse fea o enlamarse, ¿no? Ahora, creo que este asunto de la chía lo podemos dejar aquí. Es un asunto muy interesante, muy valioso, y espero que pronto comiencen ustedes a ver más chía en el mercado y la consuman, por favor, porque además es un producto sabroso. Hay una pregunta que nos hace el público que creo que ustedes dos pueden contestar, pero no como nos piden que exactamente cuántas variedades de maíz hay en el país. Creo que podemos dar una cifra aproximada, porque pues se descubren continuamente nuevas. ¿Cuántas, del orden de cuánto estamos hablando? En México hay una diversidad tremenda de maíz. O sea, si hablamos de variedades, como tipos muy diferentes de maíz, casi dicen los especialistas que cada agricultor tiene su propia variedad, porque cada agricultor aplica sus técnicas de selección, sus criterios de selección. La señora dice, me gusta este maíz; el señor dice, yo siembro este porque este se da bien, no me cuesta tanto. Hay diferentes criterios para tener su selección de maíz, entonces prácticamente cada familia tiene su tipo de maíz. Sin embargo, sí vemos que hay patrones y hay características comunes en las poblaciones de maíz en el país. Entonces, viendo estas características comunes, se usa más bien la categoría de raza, una forma de agrupar tipos de maíces comunes. Entonces hablamos más bien de razas más que variedades, pero razas es en realidad es nada más como una muestra de un tipo de maíz en una diversidad tremenda. Casi se dice que el maíz es un continuo de diversidad. O sea, hay de maíces chiquitos a grandes, maíces en un ambiente bajo, en un ambiente alto, maíces de periodos de crecimiento muy corto a periodos de crecimiento largo. Entonces, en estas condiciones del país y en los diferentes criterios que utilizan los agricultores y sus familias, sus esposas, y los usos a los que les dan, pues se expresan una gran diversidad. Entonces, cuando vemos esta gran diversidad, agrupamos los tipos comunes, que es lo que se les llama razas, y en México, de acuerdo a lo que se ha recopilado en un proyecto reciente que llevó a cabo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con apoyo de muchos investigadores del país, es que se han documentado alrededor de 64 razas. Son en realidad unos grupos grandes de tipos de maíz. Un ejemplo, te voy a darlo, lo que dice el cacao cinta sería una raza.
Cacahuacintle es este tipo de maíz grande, de grano dulce, blandito. Pero en realidad junto a pues hay por lo menos otras 4 o 5 razas, hasta 8 o 10 razas que se pueden sembrar aquí en el centro de México, y a veces un mismo agricultor puede sembrar incluso estas 7 razas, ¿no? Y yo quisiera señalar que tampoco es algo estático. Es decir, por ejemplo, hay, cuando menos que yo recuerde, 2 razas, digamos, producidas en Estados Unidos. Una de ellas es a la que se refería Emily, este maíz amarillo dulce, que data de fines del siglo XIX, si no me equivoco, o principio del XX, y que es muy suave, muy dulce, y que se utiliza fundamentalmente como verdura, vaya, como hortaliza. Y el otro es el maíz con una gran cantidad de almidón, que es el que da origen a un producto comercial cuyo nombre se ha arraigado, que es la maicena. Es decir, como tiene mucho almidón, esa almidón de la maicena se utiliza pues desde para endurecer los cuellos de las camisas hasta consumirlo, ¿no? Y la otra pregunta que nos hacen, que no sé si ustedes tengan la respuesta, yo no la tengo, es si la espirulina tiene propiedades medicinales. No he visto discusión de ese tema en los documentos históricos. En realidad es algo que desconozco. Yo también lo desconozco. Entonces, para terminar, yo les pediría a ustedes que hicieran una reflexión de lo que hemos hablado hoy y qué cosa le puede interesar al público como conclusión tuya y con tu propia experiencia y la de Cecilio, para que el público, digamos, tenga como un resumen de lo que hemos visto. Bueno, yo enfatizaría 2 cosas. Uno es que muchos de nuestros conocimientos sobre la antigüedad de las plantas provienen de documentos del siglo XVI, y eso es lo que aprendemos en la escuela, lo que nuestros hijos ven, pero es importante dar énfasis en la gran historia de milenios. Hablamos de milenios, pero en realidad porque la evidencia recuperada de contextos arqueológicos es muy claro. Tienen mucha antigüedad estas tradiciones. Y por otro lado, estas plantas, la ha dicho la doctora Mapes, otros investigadores, el valor no solamente cultural, pero nutricional de estas plantas debe de salir del nicho de alimentos, de tiendas de nutrición, y entrar a nuestros hogares como parte cotidiana de nuestra vida. Muy bien. Cecilio Mota, por favor. Ha sido un gusto ver todo el proyecto de este programa de Bocados de Nuestra Historia, donde se expone toda esta importancia, esta gran cantidad de recursos que México ha generado para el mundo y para el país. Hoy tuvimos la oportunidad de ver tres ejemplos bien importantes: el maíz, la chía, la espirulina, esos diferentes productos que se han podido aprovechar, en el caso de los cultivos, primeramente domesticar, y que aquí en México pues eso fue muy importante. Lo que apunta la doctora es una historia de milenios que aún todavía aprovechamos, disfrutamos, degustamos, ¿no? Sobre todo en el caso del maíz y otros cultivos que forman parte de nuestra dieta, y que es eso, o sea, estamos saboreando un bocado de una historia prolongada de por lo menos unos 10,000 años que inició esta domesticación de este y otros cultivos, y qué sabroso, ¿no? Qué rico que tanto nuestra parte de nuestra dieta como cada vez emerge yo creo, me atrevería a pensar que deberíamos revalorarlo y darle más importancia, porque pues es lo que nos constituyó como cultura hace tiempo, nos siguió manteniendo a lo largo de la historia y sigue siendo muy importante en la alimentación todavía. Bueno, pues agradezco a la doctora Emily McClung, al maestro Cecilio Mota, su participación, a ustedes, el público que nos ve. Les agradecemos mucho su intervención. Les pedimos por favor que escriban, aunque no estemos al aire, y queremos decirles que por ahora, por este año, les damos las gracias. Con esto terminamos nuestros 6 programas de Bocado de Nuestra Historia, pero estaremos el año próximo aquí con ustedes con mucho gusto. Les agradecemos mucho su participación y les invitamos a seguir viendo
esta serie que produce la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.